¿Sabías que Santa Teresa de Ávila advirtió sobre 3 tipos de parientes que pueden alejar tu alma de Dios sin que te des cuenta? Ella los identificó con precisión y reveló por qué son más peligrosos que cualquier enemigo. ¿Están estos parientes en tu vida ahora mismo? Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y maestra de vida interior, dejó una enseñanza que pocas personas conocen. Hay 3 tipos de parientes que representan un peligro silencioso para nuestra salvación. No se trata de enemigos declarados ni de personas que nos odian abiertamente. Son familiares cercanos que con sus actitudes, palabras y acciones pueden apartarnos del camino de Dios sin que nos demos cuenta. Hoy, siglos después, estas advertencias siguen siendo actuales. Muchas personas buenas, devotas y sinceras en su fe, sufren la influencia negativa de estos parientes sin poder identificar qué está ocurriendo. Pierden la paz, abandonan la oración y se alejan de los sacramentos, creyendo que el problema está en ellas mismas. Si deseas proteger tu alma y la de tus seres queridos de estas influencias ocultas, escribe en los comentarios: Santa Teresa, guíame. No apagues este video hasta escuchar los 3 perfiles completos, porque al final revelaré la práctica específica que Santa Teresa recomendaba para blindar tu vida espiritual de estos parientes, y cada detalle que compartiré antes es esencial para aplicarla correctamente. Manifiesta tu confianza en esta santa doctora. Dale like si crees que Santa Teresa sigue intercediendo por ti desde el cielo, y suscríbete si deseas recibir su sabiduría para proteger tu camino hacia Dios. Santa Teresa de Ávila vivió en una época donde la familia lo era todo. Los lazos de sangre determinaban el honor, la posición social y hasta la supervivencia. Sin embargo, esta gran santa descubrió algo que pocos se atrevían a decir en voz alta. No todos los parientes merecen nuestra confianza ciega, y algunos representan un peligro real para nuestra alma. En el siglo XVI, hablar así de la familia era casi un escándalo. La sociedad española exigía lealtad absoluta a los familiares, sin importar sus acciones o intenciones. Pero Teresa, con su claridad mística y su experiencia como reformadora, comprendió una verdad dolorosa. Hay parientes que, bajo la apariencia de amor y preocupación, pueden apartarnos del camino de Dios de manera sutil pero devastadora. Esta enseñanza no nació de la teoría ni de lecturas espirituales. Santa Teresa la aprendió en carne propia. Cuando decidió dejar la vida cómoda de su familia para entrar al Carmelo, enfrentó una oposición feroz. Algunos parientes la tacharon de loca, otros de ingrata, y varios intentaron hacerla desistir apelando al cariño familiar y al deber hacia sus hermanos. Años después, cuando fundaba sus conventos de la Reforma, volvió a encontrarse con estos obstáculos. Familiares de sus monjas aparecían con argumentos aparentemente razonables: que la vida contemplativa era demasiado dura, que sus hijas sufrirían innecesariamente, que Dios no podía querer tanto sacrificio. Detrás de esas palabras había algo más profundo que simple preocupación. Había apego, control y, en algunos casos, envidia espiritual. Santa Teresa comenzó a notar un patrón. No todos los parientes eran iguales en su forma de obstaculizar la vida espiritual. Había 3 tipos específicos, 3 perfiles que se repetían una y otra vez. Cada uno operaba de manera distinta, pero los 3 compartían algo en común. Impedían que el alma avanzara hacia Dios, y lo hacían desde la cercanía, desde el lugar donde las defensas están bajas. El primero de estos parientes es quizás el más engañoso. Aparenta piedad, habla de Dios, asiste a misa, reza el rosario. Todo en su comportamiento exterior grita santidad. Pero Santa Teresa descubrió que detrás de esa fachada religiosa se esconde algo oscuro: el orgullo espiritual y la manipulación disfrazada de celo por las almas. Este pariente usa la religión como herramienta de control. Te dirá que tu forma de orar está equivocada,
que tu director espiritual no es suficientemente santo, que tus devociones son exageradas o insuficientes. Siempre tiene una opinión sobre tu vida interior, y esa opinión siempre te hace sentir inadecuado, culpable o confundido. Santa Teresa los llamaba falsos devotos. Los reconocía porque sembraban inquietud en lugar de paz. Mientras un verdadero guía espiritual te acerca a Dios con humildad y te deja en libertad, este pariente te ata con cadenas de escrúpulos y te hace dependiente de su aprobación. Te convence de que sin su consejo espiritual estás perdido. Lo más peligroso de este primer pariente es que actúa con apariencia de bien. Otros familiares lo defienden. ¿Cómo vas a desconfiar de él si es tan piadoso? Y tú mismas empiezas a dudar. ¿Seré yo la soberbia que no acepta corrección? Santa Teresa advirtió que este es precisamente el objetivo de este pariente: hacerte dudar de tu propia experiencia de Dios. Ella lo vivió en su propia comunidad. Había confesores y parientes que cuestionaban sus visiones místicas, no por prudencia legítima, sino por envidia espiritual. No soportaban que una mujer tuviera experiencias tan profundas de Dios. Bajo el disfraz de ortodoxia, intentaban apagar el Espíritu Santo que ardía en su corazón. El segundo pariente es diferente. No aparenta ser religioso. De hecho, puede ser alguien que ni siquiera practica la fe con regularidad, pero tiene un don especial para robar tu paz interior. Cada vez que has tenido un momento de oración profunda, este pariente aparece con un drama, una crisis o una necesidad urgente que solo tú puedes resolver. Santa Teresa observó que este tipo de pariente tiene un instinto casi sobrenatural para los momentos de gracia. Justo cuando has experimentado consuelo en la oración, cuando has sentido la presencia de Dios de manera especial, este familiar llega con sus problemas. Y no son problemas pequeños, son crisis monumentales que exigen toda tu atención y energía. Lo curioso es que estos problemas nunca se resuelven realmente. Hoy es una cosa, mañana otra. Este pariente vive en un estado permanente de emergencia emocional y espera que tú estés disponible siempre. Si te niegas o pones límites, te acusa de egoísta, de mala hija, de mala hermana, de no tener caridad cristiana. Santa Teresa escribió sobre esto en sus cartas a sus monjas. Les advertía sobre familiares que constantemente las sacaban del convento con urgencias que nunca terminaban. Estas monjas perdían su recogimiento interior, su ritmo de oración y finalmente su vocación. El pariente no tenía intención malvada consciente, pero el resultado era el mismo: el alma se alejaba de Dios. El tercer pariente es quizás el más sutil de todos. No ataca tu fe directamente, no critica tu vida de oración. Simplemente te ofrece comodidad, seguridad mundana y la promesa de una vida más fácil. Este pariente te ama genuinamente, pero te ama para este mundo, no para la eternidad. Este es el pariente que te dice: no te sacrifiques tanto, Dios no quiere que sufras, relájate un poco, disfruta la vida. Sus palabras suenan razonables, incluso sabias. Pero Santa Teresa detectó el veneno. Detrás de ese consejo hay una invitación sutil a la mediocridad espiritual, a conformarse con una fe tibia que no incomoda ni exige. Estos tres parientes tienen algo en común: operan desde el amor humano, pero un amor que no está iluminado por la fe. Te quieren, sí, pero te quieren para ellos, no para Dios. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, es eterna. Santa Teresa identificó a estos tres parientes porque vio cómo destruían vocaciones, apagaban fervor y alejaban almas de la santidad. Pero no se quedó solo en la advertencia. También dejó un camino para reconocerlos y protegerte de su influencia. Y ese camino comienza por entender exactamente cómo opera cada uno. El primer pariente, el que aparenta piedad, tiene características muy específicas que Santa Teresa detalló en sus escritos. Conocerlas te permitirá identificarlo antes de que cause daño.
Y eso es exactamente lo que descubrirás a continuación. Santa Teresa de Ávila conoció este tipo de pariente desde su juventud. En su propia familia había personas que parecían ejemplos de virtud cristiana, pero cuyas palabras dejaban una herida profunda en el alma. Hablaban de Dios constantemente, citaban las Escrituras con facilidad y se presentaban como modelos de fe. Sin embargo, algo en su presencia no traía paz sino turbación. Este pariente tiene una habilidad especial. Conoce tu vida espiritual con detalle. Sabe cuándo vas a misa, qué devociones practicas, qué libros espirituales lees. Y usa toda esa información para ejercer un control sutil sobre tu conciencia. No te ataca abiertamente, pero siempre tiene una observación, un comentario, una sugerencia que te hace dudar de ti misma. La característica más peligrosa de este pariente es su capacidad para disfrazarse de guía espiritual. Te dirá cosas como: he estado orando por ti y Dios me mostró que estás en un error. O bien: tengo experiencia en estos caminos y te digo que lo que estás haciendo no es de Dios. Sus palabras suenan a preocupación legítima, pero el efecto que producen es devastador. Siembran confusión donde había claridad. Santa Teresa lo experimentó directamente cuando algunos parientes cuestionaban su forma de orar. Ella había comenzado a practicar la oración mental, a tener experiencias profundas de recogimiento interior. Pero ciertos familiares, apoyados por confesores rigoristas, le decían que una mujer no debía pretender tales gracias, que era soberbia aspirar a la contemplación, que debía conformarse con rezos vocales y penitencias externas. Estos juicios no venían de verdadera sabiduría espiritual, venían del orgullo herido. Este tipo de pariente no soporta que tu vida interior sea más profunda que la suya. Si experimentas consuelos en la oración que él no tiene, si recibes gracias que él no comprende, su reacción inmediata es desacreditarte. Y lo hace con vocabulario religioso impecable. Te acusará de ilusa, de soberbia, de dejarte llevar por sensibilidades y no por la verdadera fe. Te recordará casos de personas que cayeron en el engaño del demonio por confiar en experiencias místicas. Te citará santos y doctores de la Iglesia, pero siempre para sembrar miedo, nunca para edificar. Su objetivo no es protegerte del error, sino controlarte. Santa Teresa escribió sobre esto en Las Moradas. Advertía que hay personas que se escandalizan cuando un alma avanza en la oración. Quisieran que todas las almas fuesen como ellas, decía la santa. Este pariente quiere que tu espiritualidad se ajuste a sus límites, no a los límites que Dios tiene para ti. Y cuando no lo haces, te castiga con críticas envueltas en celo religioso. Otra característica de este pariente es su necesidad de ser tu intermediario con Dios. No le basta con darte un consejo ocasional. Quiere ser tu director permanente, tu conciencia externa, tu filtro para discernir la voluntad divina. Si tomas una decisión espiritual sin consultarle, se ofende profundamente. ¿Cómo vas a hacer algo tan importante sin pedirme opinión?, te dirá con tono herido. Este control se extiende a todos los aspectos de tu vida de fe. Opina sobre qué oraciones debes rezar, qué devociones son apropiadas para ti, cuánto tiempo dedicar a la lectura espiritual, incluso qué santos invocar. Siempre tiene una mejor forma de hacer las cosas, y esa forma es la suya. Si te atreves a seguir otro camino, te acusa de testaruda o de no valorar sus años de experiencia. Santa Teresa tuvo que enfrentar este tipo de control incluso en sus conventos. Algunos familiares de sus monjas llegaban con inspiraciones divinas sobre cómo debían vivir las religiosas. Decían haber recibido mensajes del cielo sobre la regla, sobre las penitencias, sobre el horario de oración. La santa los confrontaba con firmeza. Dios habla a cada alma según su estado. No se entrometan en lo que no les corresponde. La trampa más peligrosa de este pariente es que mezcla verdades con veneno. No todo lo que dice es falso. Puede darte consejos acertados, citar pasajes bíblicos correctos, recordarte virtudes auténticas.
Pero en medio de esas verdades siempre hay un elemento que te ata, que te hace dependiente, que te roba la libertad interior que Dios quiere para ti. Santa Teresa enseñaba a reconocer este veneno por sus frutos. Después de hablar con este pariente, ¿sientes paz o inquietud? ¿Te sientes más cerca de Dios o más confundida? ¿Tienes ganas de orar o solo ganas de abandonarlo todo? Si la respuesta es turbación, confusión y desánimo, ese consejo no viene de Dios, por muy piadoso que suene. Este pariente también tiene una característica reveladora. Nunca está equivocado. Si le señalas que sus palabras te causan angustia, te dirá que esa angustia es la resistencia de tu orgullo a la verdad. Si le mencionas que tu director espiritual opina diferente, desacreditará a ese director. Si le muestras textos de santos que contradicen su postura, los interpretará a su modo o dirá que no aplican a tu caso. Su rigidez espiritual es absoluta. Tiene una sola manera de entender la vida cristiana y esa manera es la única válida. No comprende que Dios conduce a cada alma por caminos distintos. No acepta que el Espíritu Santo tiene libertad para actuar como quiera. Para este pariente, la vida espiritual es un conjunto de reglas fijas, y él es el guardián de esas reglas. Santa Teresa sufrió mucho por este tipo de personas. Hubo momentos en que casi abandonó la oración mental, porque confesores y parientes la convencieron de que era peligrosa para ella. Pasó años en sequedad espiritual, negándose las gracias que Dios quería darle por obedecer a quienes no entendían su llamado. Solo cuando encontró guías verdaderamente santos, pudo volver a la libertad interior. La diferencia entre un verdadero guía espiritual y este pariente manipulador es clara. El guía auténtico te deja libre ante Dios, te da principios sanos, te advierte de peligros reales, pero respeta tu conciencia y tu relación personal con el Señor. Este pariente, en cambio, se interpone entre tú y Dios. Quiere ser indispensable, quiere que dependas de Él para todo. Santa Teresa escribió que la verdadera humildad es reconocer lo que Dios hace en nosotros, no negarlo por miedo a la soberbia. Este pariente te enseña una falsa humildad, desconfiar de toda gracia, dudar de toda consolación, vivir en permanente sospecha de ti misma. Esa no es la humildad que Cristo enseñó. Es una cárcel espiritual donde nunca puedes estar segura del amor de Dios. Pero este primer pariente, por peligroso que sea, no es el más destructivo. Hay otro tipo de familiar que Santa Teresa identificó como aún más dañino para la vida de oración. Uno que no ataca tu fe directamente, sino algo más fundamental, tu paz interior. Y ese es el que descubrirás ahora. Santa Teresa de Ávila decía que la paz interior es el terreno donde crece la vida de oración. Sin paz, el alma no puede recogerse. Sin quietud del corazón, Dios no puede hablar. Por eso, el segundo tipo de pariente que ella identificó es tan devastador. Su especialidad es robar esa paz de manera constante, sistemática e implacable. Este pariente no necesita ser religioso. Puede incluso ser agnóstico o practicar la fe de manera superficial. Su peligro no radica en lo que dice sobre Dios, sino en cómo absorbe tu energía emocional hasta dejarte exhausta. Es el familiar que vive en crisis perpetua y te convierte en su salvadora personal. La característica más notable de este pariente es su sentido del tiempo. Tiene un instinto casi sobrenatural para detectar cuándo has alcanzado un momento de gracia espiritual. Acabas de salir de una misa donde sentiste profundamente la presencia de Cristo. Vienes de un retiro que renovó tu fe. Has tenido una experiencia de oración que te llenó de consuelo. Y en ese preciso momento, este pariente aparece con una emergencia. Santa Teresa observó este patrón repetidamente en sus conventos. Monjas que habían alcanzado un estado de profundo recogimiento interior recibían visitas de familiares con problemas urgentísimos que solo ellas podían resolver. Y siempre era justo después de periodos de intensa oración o durante tiempos litúrgicos importantes.
No era casualidad. Era una estrategia del enemigo usando a personas que ni siquiera eran conscientes de ser instrumentos. Este pariente tiene un repertorio infinito de crisis. Hoy es un problema de salud que requiere tu atención inmediata. Mañana es un conflicto familiar que solo tú puedes mediar. Pasado mañana es una decisión importante que no puede tomar sin tu consejo. Cada emergencia es presentada como cuestión de vida o muerte. Cada llamada es urgente. Cada mensaje exige respuesta inmediata. Lo extraordinario es que estas crisis nunca se resuelven definitivamente. Solucionas el problema de hoy y mañana aparece otro igual de grave. Das tu tiempo, tu energía, tu consejo. Sacrificas tu oración, tu descanso, tu paz. Y al final, semanas o meses después, el pariente sigue exactamente en el mismo lugar. Nada ha cambiado excepto tú. Estás agotada, resentida y espiritualmente vacía. Santa Teresa lo explicaba así. Hay personas que no quieren solucionar sus problemas, quieren tener problemas para mantener tu atención. No buscan salir de la crisis, buscan mantenerte atrapada en ella con ellos. Tu presencia constante en sus dramas les da una sensación de importancia, de no estar solos. Pero el precio lo pagas tú con tu vida interior. Este tipo de pariente se ofende profundamente si pones límites. Si le dices que no puedes atenderlo en ese momento porque estás en oración, te acusará de fría. Si le explicas que necesitas tiempo para ti misma, te recordará todos los sacrificios que él ha hecho por ti. Si le sugieres que busque ayuda profesional, te dirá que solo confía en ti, que solo tú lo entiendes, que nadie más puede ayudarlo. La culpa es su arma más efectiva. Te hace sentir responsable de su bienestar emocional. Si él está mal, es porque tú no le dedicaste suficiente tiempo. Si toma una mala decisión, es porque no estuviste ahí para aconsejarlo. Si sufre, es porque tú priorizaste tu vida de oración sobre sus necesidades. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a creer que tu espiritualidad es egoísmo. Santa Teresa enfrentó este dilema constantemente. Tenía familiares que exigían su atención, que la sacaban de su celda, que interrumpían sus momentos de contemplación. Al principio, por caridad, atendía todas sus demandas, pero pronto descubrió que nunca era suficiente. Entre más daba, más le pedían, y su vida de oración se desmoronaba bajo el peso de necesidades ajenas que nunca terminaban. La trampa diabólica de este pariente es que apela a la caridad cristiana. ¿No enseñó Jesús a ayudar al prójimo? ¿No debemos cargar las cargas unos de otros? ¿No es esto lo que significa amar al hermano? Y tú, siendo una persona de fe, te sientes atrapada. Rechazar sus demandas parece rechazar el Evangelio mismo. Pero Santa Teresa enseñaba una verdad crucial. La verdadera caridad no destruye al que la practica. El amor cristiano no te vacía hasta dejar tu alma seca. Dios nunca te pide que abandones tu vida de oración para resolver crisis interminables de otros. Esa no es su voluntad. Es una trampa del enemigo, disfrazada de virtud. Este pariente también tiene otra característica: desprecia tu vida espiritual abiertamente. Cuando le dices que estabas orando, responde con sarcasmo: «Ah, claro, tus oraciones son más importantes que mi problema real». Cuando mencionas que necesitas ir a misa, te dice: «Dios está en todas partes, no necesitas ir a una iglesia cuando yo te necesito aquí». Minimiza, ridiculiza o descalifica tu vida interior. Santa Teresa escribió sobre esto a sus monjas. Les advertía sobre familiares que no respetaban su horario de oración, que entraban al locutorio en cualquier momento, que las llamaban por asuntos triviales disfrazados de urgentes. La santa fue firme. Pongan límites claros. La caridad no significa disponibilidad absoluta. Dios primero, siempre. Lo más doloroso de este pariente es que puede amarte genuinamente. No es una mala persona que busca dañarte intencionalmente. Simplemente es un alma débil, necesitada,
que no ha aprendido a sostenerse en Dios y busca sostenerse en ti. Su amor es real, pero es un amor que devora, que consume, que no sabe respetar el espacio sagrado del otro. Santa Teresa distinguía entre dos tipos de necesidad: la necesidad real y la necesidad emocional crónica. La necesidad real es temporal, aparece, se atiende con amor y pasa. La persona agradece, aprende y crece. La necesidad emocional crónica es un pozo sin fondo. Des lo que des, nunca es suficiente. La persona no aprende, no crece, solo absorbe y exige más. Este segundo pariente pertenece a la segunda categoría. Y el daño que causa no es solo a tu tiempo o a tu energía, es a algo mucho más profundo, a tu capacidad de escuchar a Dios. Cuando tu mente está llena de los problemas ajenos, cuando tu corazón está agitado por crisis constantes, cuando tu paz interior ha sido destruida, no puedes orar. Y sin oración, el alma muere lentamente. Santa Teresa vivió esto en carne propia. Hubo periodos de su vida donde atendía tantas demandas familiares que perdió su conexión con Dios. Su oración se volvió seca, mecánica, sin vida. Y solo cuando tomó la decisión radical de poner límites, de proteger su tiempo de oración como algo sagrado e innegociable, pudo volver a la intimidad con el Señor. La lección que ella dejó es clara. Proteger tu paz interior no es egoísmo, es supervivencia espiritual. No puedes dar lo que no tienes. Si permites que este pariente destruya tu vida de oración, terminarás sin nada que ofrecer ni a Dios ni a nadie. Serás un pozo seco tratando de dar agua. Pero hay un tercer pariente que Santa Teresa consideraba aún más sutil. Uno que no ataca tu fe abiertamente ni roba tu paz con crisis. Simplemente te seduce con algo que parece inocente, pero que puede alejarte de Dios para siempre: la comodidad de este mundo. Santa Teresa de Ávila consideraba este tercer tipo de pariente el más peligroso de todos, precisamente porque es el más difícil de identificar. No ataca tu fe con argumentos, no te critica por orar, no causa crisis emocionales. Simplemente te ama con un amor humano tan intenso que te ata a este mundo y te hace olvidar el cielo. Este pariente es genuinamente bueno. Puede ser tu madre, tu hermano, tu hijo. Es alguien que te quiere profundamente, que desea tu felicidad, que se preocupa por tu bienestar. Pero su amor está limitado por una visión completamente terrenal de la vida. Para este familiar, la felicidad se mide en comodidad, seguridad económica, salud física y éxito mundano. La característica más peligrosa de este pariente es que sus consejos suenan perfectamente razonables. Te dice: no te sacrifiques tanto. Dios no quiere que sufras innecesariamente. Cuida tu salud. Piensa en tu futuro. No seas extremista en tu fe. Todo lo que dice parece sensato, equilibrado, sabio. Y sin embargo, detrás de cada palabra hay una invitación sutil a la mediocridad espiritual. Santa Teresa lo vivió intensamente cuando decidió fundar los conventos de la Reforma. Familiares que la amaban sinceramente trataron de disuadirla. Le recordaban su salud frágil, su edad avanzada, los peligros de los caminos. ¿Para qué tanto sacrificio?, le decían. Ya has hecho suficiente, descansa. Disfruta tus últimos años en paz. Sus palabras venían del amor, pero de un amor que no comprendía el fuego divino que ardía en el corazón de la santa. Este pariente tiene una frase favorita: Dios no quiere que sufras, y la usa constantemente para desanimarte de cualquier sacrificio espiritual. ¿Quieres ayunar? Dios no quiere que dañes tu salud. ¿Piensas en una vida consagrada? Dios no quiere que renuncies a formar una familia. ¿Sientes llamado a mayor oración? Dios no quiere que te aísles de las personas que te aman. Todas estas afirmaciones contienen una verdad parcial. Dios no quiere sufrimientos absurdos o dañinos, pero este pariente no entiende que existe un sufrimiento redentor,
una cruz que cada alma está llamada a llevar. No comprende que renunciar a ciertos bienes terrenales es ganar bienes eternos. Su teología es cómoda, su espiritualidad es tibia, su visión del amor de Dios es sentimental. Santa Teresa escribió sobre este peligro en Camino de Perfección. Advertía a sus monjas que los familiares que más las amaban serían los que más intentarían alejarlas de su vocación. No por malicia, sino por ceguera espiritual. Estos parientes miden el amor con criterios humanos. Proximidad física, presencia constante, compartir momentos placenteros. No entienden el amor que se expresa en distancia, en renuncia, en entrega total a Dios. Este tipo de pariente se siente abandonado cuando eliges a Dios de manera radical. Si dedicas más tiempo a la oración, interpreta que lo estás descuidando. Si renuncias a ciertas comodidades por seguir tu llamado espiritual, piensa que estás siendo manipulado por ideas religiosas extremas. Si tu fe te lleva a decisiones que implican sacrificio, te acusa de fanático. La manipulación emocional que ejerce este pariente es devastadora. No te ataca con rabia sino con lágrimas. Te dice: pensé que te importaba tu familia, creí que me amabas. No entiendo cómo puedes alejarte de nosotros por tu religión. Y cada palabra es como un puñal en el corazón, porque sabes que te ama genuinamente y sufre genuinamente por tu elección. Santa Teresa enfrentó esto cuando dejó la casa paterna para entrar al convento. Su padre la amaba profundamente. No era un hombre malo ni opresor. Simplemente no podía entender por qué su hija quería encerrarse en un monasterio renunciando a todo lo que el mundo considera valioso. Cuando finalmente Teresa se escapó para seguir su vocación, su padre sufrió enormemente. Y ese sufrimiento de un padre amado fue una de las cruces más pesadas que la santa cargó. Este pariente te ofrece constantemente alternativas más cómodas a tu llamado espiritual. Si sientes vocación religiosa, te sugiere que mejor seas una buena católica casada. Si quieres dedicar más tiempo a obras de caridad, te recuerda que tu primera responsabilidad es con tu familia. Si deseas profundizar tu vida de oración, te propone que es mejor tener una fe práctica y sencilla. Todas estas alternativas suenan razonables. Todas parecen equilibradas. Pero Santa Teresa enseñaba que hay almas llamadas a más y que conformarse con menos por presión familiar es traicionar el plan de Dios. No todos están llamados al matrimonio. No todos están llamados a la vida activa. Algunos están llamados a entregarlo todo, y ese llamado es sagrado. Lo más doloroso es que este pariente usa tu amor por él como cadena. Sabe que lo amas, que su opinión importa, que su sufrimiento te duele, y consciente o inconscientemente usa esos sentimientos para atarte. Te hace sentir culpable cada vez que eliges a Dios sobre sus expectativas. Te recuerda constantemente los sacrificios que ha hecho por ti, las esperanzas que tenía puestas en ti. Santa Teresa tuvo que aprender una lección durísima: amar a los familiares sin permitir que su amor se convierta en un ídolo que desplace a Dios. Ella amaba profundamente a su familia. Mantuvo correspondencia afectuosa con sus hermanos toda la vida, pero nunca permitió que ese amor la apartara de su misión. Cuando tenía que elegir entre complacer a sus familiares o obedecer a Dios, siempre elegía a Dios. Este tercer pariente también tiene otra característica peligrosa. Te ofrece seguridad terrenal como sustituto de la confianza en la providencia. Te dirá: es bueno tener fe, pero también hay que ser práctico. Asegura tu futuro. Ten un plan B. No pongas todos tus huevos en la canasta de la religión. Su consejo viene de la prudencia humana, pero niega la locura de la cruz. Santa Teresa fundó conventos sin dinero, viajó sin garantías de seguridad, emprendió reformas que la Iglesia misma cuestionaba, y en cada paso tuvo familiares que le advertían sobre los riesgos, que le recordaban que ya había cumplido suficiente, que le suplicaban que fuera más sensata.
Pero la santa sabía algo que ellos no entendían. Dios provee para quien confía en Él, y esa provisión es más segura que cualquier plan humano. La trampa final de este pariente es presentar el amor familiar como opuesto al amor a Dios. Te hace sentir que debes elegir o tu familia o tu fe, o la felicidad de tus seres queridos o tu vocación espiritual. Santa Teresa rechazaba esta falsa dicotomía. Enseñaba que amar a Dios no significa despreciar a la familia, pero que el orden debe estar claro. Dios primero, siempre. Este tercer pariente no es malvado, es limitado. Su amor es real pero incompleto. Ve solo lo temporal y no lo eterno. Mide el bienestar solo en términos terrenales. Y desde esa perspectiva limitada, tus decisiones de fe parecen irracionales, tus sacrificios espirituales parecen innecesarios, tu entrega a Dios parece un desperdicio de tu vida. Pero Santa Teresa sabía la verdad. Solo quien ama a Dios sobre todas las cosas puede amar verdaderamente a su familia. Solo quien pone primero el reino puede dar a los suyos lo que realmente necesitan. No comodidad pasajera, sino verdad eterna. Solo quien está dispuesto a perderlo todo por Cristo puede ganar la vida verdadera para sí y para aquellos que ama. Ahora que conoces los 3 tipos de parientes que Santa Teresa identificó, es momento de entender por qué son más peligrosos que enemigos declarados y cómo su cercanía los convierte en amenazas silenciosas para tu alma. Santa Teresa de Ávila no solo identificó estos 3 tipos de parientes peligrosos. Con su claridad mística y su experiencia como maestra espiritual, desarrolló un método concreto para reconocerlos antes de que causaran daño irreparable. Ella sabía que la cercanía familiar ciega el discernimiento, por eso dejó señales específicas que cualquier alma puede aplicar para protegerse. La primera señal es la turbación persistente después de cada encuentro. Santa Teresa enseñaba que todo lo que viene de Dios produce paz, incluso cuando incluye corrección o llamado al cambio. Si después de hablar con un pariente te sientes constantemente agitada, confundida o angustiada, esa es una señal de alarma. No importa cuán piadosas hayan sido sus palabras o cuán razonables sus argumentos, esta turbación tiene características específicas. No es la incomodidad momentánea de quien recibe una corrección legítima. Es una inquietud profunda que no se disipa con la oración. Es una confusión que te hace dudar de cosas que antes tenías claras. Es una ansiedad que persiste días después del encuentro. Santa Teresa advertía: si un pariente te deja así consistentemente, desconfía de su influencia por muy santo que parezca. La segunda señal es la pérdida progresiva del deseo de orar. Cuando un pariente está dañando tu vida espiritual, uno de los primeros síntomas es que la oración se vuelve pesada, mecánica, sin vida. Ya no tienes ganas de buscar a Dios. El tiempo de oración se siente como una obligación fastidiosa en lugar de un encuentro amoroso. Esto sucede porque tu alma está siendo envenenada lentamente. Santa Teresa lo explicaba así: el alma es como un jardín y la oración es el agua que lo riega. Estos parientes peligrosos son como quien echa tierra en el pozo. No lo destruyen de una vez, simplemente ensucian el agua poco a poco hasta que ya no puedes beber de ella. Cuando notes que tu deseo de orar disminuye después de tratar con cierto familiar, pon atención inmediata. La tercera señal es el aumento de escrúpulos y culpabilidad espiritual. Si un pariente constantemente te hace sentir que no eres suficientemente buena cristiana, que tu fe es inadecuada, que tus esfuerzos espirituales son insuficientes, estás ante el primer tipo de pariente peligroso. Santa Teresa distinguía entre la sana conciencia de los propios pecados y la culpa enfermiza que paraliza el alma. La diferencia es clara. La sana conciencia te lleva a la confesión y luego a la paz. La culpa enfermiza te mantiene en un ciclo interminable de autoacusación sin salida. Si después de hablar con un pariente pasas días sintiéndote espiritualmente inadecuada, cuestionando cada decisión, dudando de cada gracia recibida,
ese pariente no es instrumento de Dios, sino obstáculo para tu crecimiento espiritual. La cuarta señal es la invasión constante de tu tiempo de oración y recogimiento. Santa Teresa observaba que los parientes peligrosos tienen un radar especial para los momentos de gracia. Justo cuando has alcanzado paz interior, cuando has podido finalmente concentrarte en Dios, cuando estás experimentando consuelo espiritual, este pariente aparece con urgencias que exigen tu atención inmediata. Esta invasión no es ocasional ni accidental, es sistemática. Sucede con tal frecuencia que ya no puedes confiar en tener tiempo tranquilo para Dios. Vives en estado de alerta permanente, esperando la próxima interrupción. Santa Teresa fue clara: protege tu tiempo de oración como algo sagrado. Si un familiar no respeta esos límites consistentemente, debe enfrentar consecuencias. La quinta señal es el desánimo progresivo ante tus compromisos espirituales. Cuando un pariente está ejerciendo influencia dañina, empiezas a cuestionar tus prácticas devocionales. Te preguntas si no estás exagerando. Dudas si Dios realmente pide tanto sacrificio. Comienzas a sentir que tu vida espiritual es excesiva, fanática o desequilibrada. Todas estas son semillas sembradas por quien no comprende el fuego del amor divino. Santa Teresa advertía especialmente sobre esto. Ella misma pasó años dudando de sus experiencias místicas, porque confesores y parientes le decían que estaba engañada. Solo cuando encontró guías verdaderamente santos, pudo recobrar la confianza en lo que Dios obraba en su alma. Si un pariente sistemáticamente desacredita tus experiencias de fe, limita el contacto con él. La sexta señal es la comparación constante con otros. El pariente peligroso siempre tiene ejemplos de cómo otros viven su fe mejor que tú. Te compara con personas más piadosas, más generosas, más sacrificadas. Nunca reconoce tus esfuerzos genuinos, siempre encuentra algo que falta. Santa Teresa llamaba a esto envidia espiritual disfrazada de celo por tu bien. Esta comparación es devastadora porque nunca puedes ganar. Hagas lo que hagas, siempre hay alguien que lo hace mejor según este pariente. Y la meta no es inspirarte a crecer, sino mantenerte en permanente insatisfacción contigo misma. Santa Teresa enseñaba que Dios no compara a sus hijos entre sí. Él conoce tus capacidades particulares y solo espera que seas fiel a tu propia medida. La séptima señal es la presión para abandonar tu director espiritual o tu comunidad de fe. Si un pariente constantemente critica a tu confesor, desacredita a tu grupo de oración o siembra sospechas sobre tu comunidad parroquial, está intentando aislarte de tus fuentes de fortaleza espiritual. Santa Teresa advertía que esta es una táctica del enemigo: separar al alma de sus apoyos para luego atacarla sin resistencia. Un pariente sano puede expresar preocupaciones legítimas si ve señales reales de manipulación o abuso en tu entorno espiritual. Pero cuando la crítica es constante, generalizada y sin fundamento concreto, el objetivo no es protegerte, sino controlarte. Quieres ser tu única fuente de orientación espiritual, lo cual es peligrosísimo. La octava señal es la dramatización de su sufrimiento ante tus decisiones de fe. Cuando eliges dedicar más tiempo a la oración, cuando decides participar en un retiro, cuando te comprometes con alguna obra de caridad, este pariente reacciona como si lo estuvieras abandonando. Llora, se queja, te hace sentir culpable. Santa Teresa lo vivió y enseñó a sus monjas a no ceder ante esta manipulación emocional. El sufrimiento genuino de un familiar que te ama es comprensible y debe ser considerado con caridad. Pero cuando ese sufrimiento es usado como arma para controlar tus decisiones espirituales, cuando se dramatiza constantemente para obligarte a elegir entre Dios y el pariente, estás ante una forma sutil pero real de abuso espiritual que debes reconocer y resistir. La novena señal es la minimización sistemática de tu vida interior. Cuando compartes una experiencia de oración que te conmovió, este pariente la reduce a emoción pasajera.
Cuando mencionas un consuelo espiritual recibido, lo atribuye a tu imaginación. Cuando expresas una convicción de fe, la etiqueta como fase temporal. Nunca valida tu experiencia de Dios como real y significativa. Santa Teresa sufrió esto enormemente. Personas que debían apoyarla desestimaban sus experiencias místicas más profundas. La trataban como ilusa, como mujer emocional sin fundamento racional. Esto casi la destruye espiritualmente. Por eso advertía: si alguien constantemente minimiza tu relación con Dios, mantén distancia. Tu vida interior es demasiado preciosa para exponerla a quien no la respeta. Estas 9 señales no son teóricas. Santa Teresa las extrajo de su experiencia personal y de décadas dirigiendo almas. Ella vio cómo estos parientes destruían vocaciones, apagaban fervor y alejaban corazones de Dios. Por eso fue tan firme en advertir sobre ellos y tan clara en dar herramientas para reconocerlos, porque conocer al enemigo es el primer paso para protegerse de su influencia. Santa Teresa de Ávila no escribió sobre estos 3 tipos de parientes por mera teoría espiritual. Lo hizo porque presenció con sus propios ojos las consecuencias devastadoras que sufrían las almas que no se protegían de su influencia. Como fundadora y madre espiritual de decenas de monjas, fue testigo directo de vocaciones destruidas, de almas que se apartaron de Dios y de vidas espirituales que se marchitaron por ceder ante estos familiares. Una de las consecuencias más dolorosas que Santa Teresa presenció fue el abandono de vocaciones auténticas. Conoció mujeres que tenían un llamado claro a la vida religiosa, que experimentaban paz profunda en la oración contemplativa, que ardían con deseo de entregarse completamente a Dios. Pero familiares bien intencionados las convencieron de que era locura, fanatismo o escape de responsabilidades terrenales. Estas mujeres cedieron ante la presión familiar. Contrajeron matrimonios que no deseaban, asumieron roles sociales que las llenaban de vacío, y Santa Teresa las vio languidecer espiritualmente. Asistían a misa, cumplían con devociones externas, pero algo esencial había muerto en ellas. Habían traicionado su llamado más profundo por no decepcionar a sus parientes. El precio fue la pérdida de su verdadera identidad en Dios. La santa escribió sobre estos casos con dolor. Recordaba específicamente a una joven noble que había pedido entrar a sus conventos de la Reforma. Tenía todo lo necesario: piedad genuina, deseo de sacrificio, capacidad para la vida contemplativa. Pero su familia se opuso ferozmente. La acusaron de ingrata, de abandonar a su madre enferma, de buscar una vida fácil en lugar de cumplir con sus deberes familiares. La joven resistió un tiempo. Oraba, lloraba, pedía a Santa Teresa que intercediera, pero la presión fue insoportable. Vio a su madre llorar, a sus hermanos suplicar, a parientes reprocharle su egoísmo. Finalmente cedió. Se casó con un hombre que su familia eligió. Y aunque tuvo hijos y cumplió sus roles sociales, Santa Teresa supo que algo en esa alma se había roto para siempre. Otra consecuencia que la santa presenció fue la pérdida progresiva de la vida de oración. Conoció almas contemplativas que habían alcanzado grados profundos de unión con Dios. Experimentaban arrobamientos, visiones espirituales auténticas, comunicación íntima con el Señor. Pero parientes envidiosos o ignorantes comenzaron a sembrar dudas. Las convencieron de que esas experiencias eran peligrosas, ilusiones del demonio o soberbia espiritual disfrazada. Estas almas, por obediencia mal entendida o por miedo, abandonaron la oración contemplativa. Volvieron a prácticas mecánicas, a devociones puramente vocales, a una vida espiritual superficial. Santa Teresa las vio secarse como plantas sin agua. La luz que antes brillaba en sus ojos se apagó. La paz profunda que irradiaban desapareció. Se convirtieron en cristianas cumplidas pero espiritualmente muertas. La consecuencia más devastadora que Santa Teresa presenció
fue el alejamiento completo de Dios. Hubo casos de personas que comenzaron con fe sólida, que buscaban sinceramente la santidad, que deseaban vivir radicalmente el Evangelio. Pero familiares tóxicos las arrastraron a estilos de vida mundanos. Les ofrecieron comodidades, placeres, seguridades terrenales. Y poco a poco, estas almas fueron eligiendo lo fácil sobre lo eterno. Santa Teresa recordaba especialmente a un sobrino suyo que mostró inclinaciones religiosas en su juventud. Hablaba de hacerse sacerdote, de dedicar su vida al servicio de Dios. Pero otros familiares lo convencieron de que era más importante asegurar la fortuna y el nombre de la familia. Debía casarse bien, administrar propiedades, aumentar la riqueza familiar. El joven cedió, olvidó su primer amor y terminó viviendo una vida completamente centrada en bienes temporales. La santa también presenció consecuencias en la salud emocional y mental. Conoció personas que vivían en perpetua angustia por intentar complacer a parientes imposibles de satisfacer. No importaba cuánto sacrificaran, cuánto tiempo dedicaran, cuánta paciencia mostraran. Estos familiares siempre exigían más. Y las almas atrapadas en esa dinámica terminaban agotadas, resentidas y deprimidas. Una de sus monjas le confió que antes de entrar al convento vivía en un estado de ansiedad constante por las demandas de su madre. Cada decisión requería aprobación materna. Cada elección era cuestionada. Cada acción era insuficiente. La joven llegó a experimentar crisis de angustia tan severas que no podía dormir ni comer. Solo cuando se refugió en el convento y puso distancia física con su madre, pudo recuperar la paz y la salud. Santa Teresa también observó cómo estos parientes destruían matrimonios y familias. Conoció esposos santos cuyos cónyuges eran constantemente manipulados por familiares tóxicos, suegras que sembraban discordia, hermanos que creaban conflictos, padres que no aceptaban la autonomía de sus hijos casados. El resultado era ruptura de relaciones, divisiones familiares profundas y sufrimiento generalizado. Otra consecuencia que presenció fue la pérdida de discernimiento espiritual. Personas que tenían claridad sobre la voluntad de Dios para sus vidas empezaron a dudar de todo después de exponerse constantemente a familiares manipuladores. Ya no sabían distinguir entre la voz de Dios y las voces humanas. Cada decisión se volvía un tormento. La parálisis espiritual los dominaba porque habían perdido su brújula interior. La santa escribió sobre un caso particularmente doloroso. Una religiosa de su comunidad había sido modelo de obediencia y fervor, pero durante las visitas familiares, sus parientes la bombardeaban con dudas sobre su vocación. Le decían que estaba desperdiciando su vida, que podría hacer más bien fuera del convento, que su familia la necesitaba. La monja comenzó a dudar, a perder su alegría, a cuestionar cada aspecto de su vida religiosa. Santa Teresa intervino firmemente. Limitó las visitas de esos familiares y ayudó a la monja a recuperar su paz. Pero el daño fue profundo. Esa religiosa nunca volvió a tener la misma confianza en su vocación. Vivió el resto de sus días con una sombra de duda que no debería haber existido, y todo por la influencia negativa de parientes que la amaban pero no comprendían su llamado. La consecuencia más trágica que Santa Teresa presenció fue la muerte espiritual en vida. Conoció almas que técnicamente seguían siendo católicas, que cumplían con lo mínimo requerido, pero que habían perdido completamente su fervor. La llama del amor divino se había apagado. Vivían en mediocridad espiritual, sin alegría, sin esperanza, sin el fuego que alguna vez las había animado. Estas personas se habían rendido ante las presiones familiares. Habían sacrificado sus sueños espirituales por mantener la paz familiar. Habían enterrado sus llamados más profundos para no causar problemas. Y el resultado era una existencia vacía, cumpliendo roles pero sin vida verdadera.
Santa Teresa decía que esta era la forma más dolorosa de morir, seguir respirando pero sin propósito eterno. Pero la santa no se limitó a lamentar estas tragedias espirituales. Su amor por las almas la llevó a desarrollar estrategias concretas de protección. Observó qué hacían las personas que lograban mantener su vida espiritual a pesar de familiares tóxicos. Identificó patrones de resistencia efectiva y dejó un método claro que cualquier alma puede aplicar para protegerse de estos 3 tipos de parientes peligrosos. Santa Teresa de Ávila no era una mujer que solo diagnosticara problemas. Su genio espiritual consistía en ofrecer soluciones prácticas, concretas y aplicables. Después de años enfrentando a estos 3 tipos de parientes peligrosos, desarrolló un método de protección que cualquier alma puede implementar. No se trata de romper relaciones familiares, sino de establecer límites santos que protejan tu vida interior sin faltar a la caridad. El primer paso del método es el discernimiento claro. Santa Teresa enseñaba que no puedes protegerte de lo que no reconoces. Debes identificar con honestidad cuál de tus parientes pertenece a alguno de estos 3 tipos. No por juicio, sino por supervivencia espiritual. Ella recomendaba hacer este discernimiento en oración, pidiendo al Espíritu Santo que ilumine tu entendimiento sin permitir que el miedo o la culpa nublen tu visión. Este discernimiento requiere valentía. Es doloroso reconocer que alguien que amas está dañando tu alma. Es difícil aceptar que un familiar bien intencionado puede ser un obstáculo en tu camino hacia Dios. Pero Santa Teresa insistía en que la verdad, aunque duela, es liberadora. Solo cuando nombras el problema puedes comenzar a resolverlo. El segundo paso es establecer límites claros de tiempo y disponibilidad. Santa Teresa fue radical en esto. Enseñaba que tu tiempo de oración es sagrado e innegociable. No importa cuán urgente sea la crisis de un pariente, no importa cuánto se ofenda, tu tiempo con Dios debe estar protegido como lo más valioso que tienes. Sin oración, no tienes nada que ofrecer a nadie. Para implementar esto, la santa recomendaba comunicar estos límites con claridad y firmeza. No con hostilidad, pero tampoco con ambigüedad. Puedes decir, de 7 a 8 de la mañana es mi tiempo de oración. No atiendo llamadas ni visitas durante esa hora. Y luego mantener ese límite sin excepciones. Los primeros días habrá resistencia, ofensas, acusaciones de egoísmo. Pero si perseveras, eventualmente tus familiares aprenderán a respetar ese espacio sagrado. El tercer paso es reducir la frecuencia de contacto con el pariente peligroso. Santa Teresa no sugería cortar completamente la relación, pero sí disminuir la exposición. Si un familiar te deja espiritualmente agotada después de cada encuentro, no necesitas verlo semanalmente. Una vez al mes puede ser suficiente. Y si vive contigo, puedes limitar las conversaciones profundas a momentos específicos en lugar de estar constantemente disponible. Esta reducción de contacto no es falta de caridad. Es prudencia espiritual. Santa Teresa lo comparaba con una persona convaleciente que debe limitar su contacto con enfermos para no recaer. Tu alma está en proceso de sanación y crecimiento. Exponerla constantemente a influencias tóxicas es imprudente, no virtuoso. La verdadera caridad comienza por cuidar la vida de Dios en ti. El cuarto paso es nunca discutir sobre tu vida espiritual con estos parientes. Santa Teresa fue clara en esto. No compartas tus experiencias de oración con quien no las respeta. No pidas consejo espiritual a quien no comprende tu llamado. No busques validación de tu relación con Dios en personas que la cuestionan constantemente. Esto no es secretismo, sino sabiduría. La santa enseñaba que las perlas espirituales no deben arrojarse ante quien las pisoteará. Tus experiencias místicas, tus consuelos en la oración, tus luchas interiores son demasiado sagradas para exponerlas a la crítica de quien carece de sensibilidad espiritual. Mantén esos tesoros guardados en tu corazón y compártelos solo con tu director espiritual o con almas que comprendan verdaderamente.
el quinto paso es fortalecer tu vida sacramental. Santa Teresa observó que las almas más vulnerables a la influencia negativa de parientes eran aquellas cuya vida sacramental era débil. Por eso insistía en la confesión frecuente, la comunión regular y la dirección espiritual constante. Estos son tus anclajes. Cuando los vientos de presión familiar soplen fuerte, estas anclas te mantendrán firme. Ella recomendaba especialmente buscar un director espiritual sabio y santo, alguien que comprenda tu llamado, que no se deje intimidar por parientes manipuladores, que pueda darte perspectiva objetiva cuando estés confundida. Este director debe conocer tu situación familiar y debe tener autoridad para recordarte tus prioridades cuando la culpa o la presión te hagan dudar. El sexto paso es: rodéate de comunidad espiritual sana. Santa Teresa sabía que nadie puede mantener su fervor en aislamiento. Necesitas amigos espirituales que compartan tu visión, que te animen en momentos de debilidad, que te recuerden tu llamado cuando parientes tóxicos intenten desviarte. Busca grupos de oración, comunidades parroquiales, hermanos y hermanas en la fe que entiendan tu camino. Esta comunidad actúa como contrapeso a la influencia negativa familiar. Cuando tu madre te dice que estás siendo fanática por orar tanto, tu grupo de oración te recuerda que estás en el camino correcto. Cuando tu hermano ridiculiza tu devoción, tu comunidad la valida. No estás loca, no estás equivocada. Simplemente estás respondiendo a un llamado que otros no comprenden. El séptimo paso es practicar el desapego interior. Santa Teresa enseñaba una verdad difícil. Debes amar a tus familiares sin necesitar su aprobación para tu vida espiritual. Su opinión sobre tus decisiones de fe no debe tener poder para definirte. Puedes honrarlos, respetarlos, cuidarlos cuando sea necesario, pero tu identidad y tu camino espiritual no dependen de su validación. Este desapego no significa indiferencia emocional, significa libertad interior. Puedes sentir tristeza cuando un pariente no comprende tu vocación, pero esa tristeza no te hace abandonarla. Puedes desear su bendición, pero su rechazo no te paraliza. Has puesto a Dios primero, y desde ese lugar seguro puedes amar a tu familia sin permitir que te controlen. El octavo paso es usar la presencia de estos parientes como ejercicio de virtud. Santa Teresa veía todo con ojos espirituales. Incluso los familiares difíciles podían ser instrumentos de purificación. Aprender a mantener tu paz interior ante sus provocaciones te fortalece. Practicar la paciencia con sus críticas te santifica. Responder con caridad a sus ataques te perfecciona en el amor. Ella aconsejaba ver estos encuentros como oportunidades de crecimiento. Cada vez que mantienes tus límites con firmeza, pero sin hostilidad, creces en fortaleza. Cada vez que rechazas la culpa manipuladora, creces en libertad. Cada vez que eliges a Dios sobre sus expectativas, creces en amor verdadero. El pariente difícil, sin saberlo, se convierte en tu maestro de virtud. El noveno paso es confiar radicalmente en la providencia divina. Santa Teresa sabía que poner límites a familiares tiene consecuencias. Puede haber rechazo, distanciamiento, conflictos. Algunos parientes pueden incluso dejarte de hablar. Y en esos momentos necesitas confiar en que Dios proveerá lo que necesitas. Él llenará el vacío que deje cualquier relación perdida por fidelidad a tu llamado. Esta confianza no es ingenua. Es la certeza de que quien pierde algo por Dios recibe 100 veces más. Santa Teresa lo vivió. Dejó la comodidad de su familia y Dios le dio comunidades enteras de hijas espirituales. Renunció a la aprobación de parientes importantes y recibió la aprobación del cielo. Perdió seguridades terrenales y ganó la seguridad eterna de saberse amada por Dios. Pero Santa Teresa advirtió sobre un error fatal que muchas almas cometen al intentar aplicar este método de protección. Un error que puede anular toda estrategia y dejar al alma más vulnerable que antes.
y ese error debe ser conocido para evitarlo completamente. Santa Teresa de Ávila identificó un error devastador que muchas almas cometen al intentar protegerse de parientes tóxicos. Este error anula todas las estrategias, destruye la paz interior y termina alejándote de Dios tanto como lo haría ceder ante la presión familiar. Es un error sutil pero letal. El resentimiento disfrazado de límites santos. Cuando finalmente reconoces que un pariente está dañando tu vida espiritual y decides poner límites, existe el peligro de que tu corazón se endurezca. Comienzas a guardar una lista mental de sus ofensas. Cada manipulación la archivas como evidencia de su maldad. Cada crítica la usas para justificar tu distanciamiento y poco a poco, sin darte cuenta, pasas de proteger tu alma a alimentar amargura. Santa Teresa advertía que este resentimiento es veneno espiritual puro. Puede destruir tu vida de oración tan efectivamente como lo haría la presión del pariente mismo. Porque mientras tu mente esté ocupada en rejugar conversaciones hirientes, en planear respuestas defensivas o en justificar tu enojo, no puedes estar en paz ante Dios. El resentimiento es ruido constante que ahoga la voz divina. La santa lo vivió personalmente. Hubo momentos en que sintió rabia legítima contra familiares que obstaculizaban su obra, confesores que la humillaban, parientes que saboteaban sus fundaciones, y tuvo que aprender la difícil lección de que poner límites no significa guardar rencor. Puedes protegerte de alguien sin odiarlo, puedes alejarte sin desearle mal, puedes decir no sin convertirte en piedra. El error fatal consiste en confundir fortaleza espiritual con dureza de corazón. Crees que para resistir la manipulación debes levantar muros emocionales impenetrables. Piensas que para no ser controlada debes convertirte en alguien fría e indiferente. Imaginas que la única forma de sobrevivir espiritualmente es cortar todo sentimiento hacia ese familiar. Y en ese proceso pierdes algo esencial, tu capacidad de amar como Cristo ama. Santa Teresa enseñaba que la verdadera fortaleza espiritual es poder decir no con firmeza, pero con el corazón lleno de compasión. Es reconocer que ese pariente tóxico es también un alma herida que actúa desde sus propias limitaciones. No justificas su comportamiento, pero tampoco lo condenas eternamente. Mantienes tus límites, pero mantienes también tu capacidad de orar por su conversión. El otro aspecto de este error fatal es caer en el victimismo espiritual. Te defines permanentemente como la víctima de ese pariente. Cada conversación con otros gira en torno a cuánto has sufrido por su culpa. Buscas constantemente validación de que tienes derecho a estar enojada. Y aunque todo eso puede ser cierto, Santa Teresa advertía que aferrarte a la identidad de víctima te mantiene encadenada a tu victimario. La libertad verdadera llega cuando puedes decir, sí, esa persona me hirió. Sí, debo protegerme de su influencia. Pero mi identidad no está definida por lo que me hizo, sino por lo que Dios está haciendo en mí. Cuando alcanzas ese punto, el pariente tóxico pierde todo poder sobre ti. Ya no necesitas su cambio para estar en paz. Ya no dependes de su validación para seguir adelante. Santa Teresa dejó una práctica específica para evitar este error fatal y mantener el corazón libre mientras proteges tu alma. Una práctica que combina límites firmes con amor genuino, que permite distancia prudente sin caer en frialdad, que protege sin resentir. Santa Teresa de Ávila desarrolló una práctica espiritual concreta para mantener el equilibrio perfecto entre protección del alma y caridad genuina hacia parientes difíciles. Esta práctica la extrajo de su propia experiencia, de años lidiando con familiares que obstaculizaban su misión sin comprender el daño que causaban, y la enseñó a todas sus hijas espirituales como herramienta esencial de supervivencia. La práctica consiste en 3 elementos inseparables que deben realizarse diariamente. El primero es la oración de intercesión específica por ese pariente.
No una oración genérica, sino una súplica concreta, pidiendo a Dios que ilumine su entendimiento, que ablande su corazón, que lo libere de las ataduras espirituales que lo mantienen ciego. Santa Teresa insistía en que debías orar por esa persona todos los días, incluso cuando te hubiera herido ese mismo día. Esta oración tiene un efecto doble. Por un lado, invoca la gracia divina sobre el pariente que necesita conversión. Por otro lado, protege tu propio corazón del resentimiento. Es casi imposible odiar a alguien por quien oras sinceramente cada día. La oración de intercesión mantiene tu corazón blando mientras tus límites permanecen firmes. Te permite amar sin ser controlada. El segundo elemento es el examen de conciencia enfocado en tus reacciones. Cada noche, antes de dormir, Santa Teresa recomendaba revisar los encuentros con ese familiar. No para rejugar sus ofensas, sino para examinar tus propias respuestas. ¿Mantuviste tus límites con firmeza pero sin crueldad? ¿Respondiste con caridad o con sarcasmo? ¿Protegiste tu paz interior o caíste en discusiones estériles? Este examen te mantiene consciente de tu propio crecimiento espiritual. El objetivo no es que el pariente cambie, aunque eso sería deseable. El objetivo es que tú crezcas en virtud a pesar de sus ataques, que te conviertas en alguien más fuerte, más libre, más amorosa, que ese familiar difícil, sin saberlo, sea instrumento de tu santificación. El tercer elemento es la ofrenda redentora del sufrimiento causado. Santa Teresa enseñaba que el dolor provocado por estos parientes no debe desperdiciarse en autocompasión. Debe ser ofrecido a Dios por la conversión de almas, especialmente por la conversión del mismo familiar que lo causó. Cada herida se convierte en semilla de gracia cuando la entregas al Señor con intención redentora. Esta ofrenda transforma completamente tu experiencia del conflicto familiar. Ya no eres víctima pasiva de circunstancias dolorosas. Eres colaboradora activa en la obra redentora de Cristo. Cada encuentro difícil se convierte en oportunidad de participar en la cruz salvadora. Y desde esa perspectiva, incluso el pariente más tóxico puede tener un lugar en el plan divino para tu santidad. Santa Teresa practicó esto fielmente con sus propios familiares difíciles. Oró por ellos hasta el último día de su vida. Examinó constantemente sus reacciones ante sus críticas. Ofreció cada sufrimiento que le causaron por su conversión. Y muchos de esos parientes, años después de la muerte de la santa, experimentaron transformaciones espirituales profundas. Sus oraciones no fueron en vano, pero esta práctica, por poderosa que sea, necesita un fundamento más profundo. Una protección definitiva que Santa Teresa descubrió y que pocas personas conocen. Una devoción específica que blinda el alma de toda influencia negativa. Santa Teresa de Ávila descubrió que todas las estrategias humanas, todos los límites saludables y todas las prácticas espirituales tienen un fundamento común que las sostiene. Sin este fundamento, cualquier método de protección se derrumba eventualmente. Con él, el alma queda blindada contra toda influencia negativa, venga de parientes o de cualquier otra fuente. Este fundamento es la unión mística con Cristo a través de la vida de oración profunda. La protección definitiva que Santa Teresa enseñaba no es un rosario específico, ni una novena particular, ni siquiera una devoción concreta, aunque todas estas ayudan. Es algo más radical: el compromiso de hacer de la oración contemplativa el centro absoluto de tu vida. Cuando tu identidad está anclada en tu relación personal con Dios, cuando tu paz proviene de esa unión interior, ningún pariente puede quitártela. Santa Teresa lo explicaba con una imagen poderosa. Decía que el alma en oración profunda es como un castillo interior donde Dios habita en el centro. Los parientes tóxicos pueden atacar las murallas externas, pueden causar ruido y confusión en los patios, pueden incluso entrar a las habitaciones periféricas, pero no pueden alcanzar la morada central donde tú y Dios estáis unidos. Esa fortaleza interior es inexpugnable
la santa escribió: las moradas precisamente para enseñar este camino de protección definitiva. Cada morada representa un nivel más profundo de interioridad. Mientras más adentro caminas en tu vida de oración, más lejos quedan las voces externas que intentan controlarte. En las moradas más profundas, las críticas de los parientes se escuchan como ecos lejanos que no tienen poder para perturbarte. Esta protección funciona porque transforma tu fuente de identidad. La mayoría de las personas derivan su sentido de valor de la aprobación familiar. Si mamá está orgullosa, me siento bien. Si papá me critica, me siento mal. Si mis hermanos me validan, tengo paz. Si me rechazan, me destruyo. Esta dependencia emocional es la raíz de todo el poder que los parientes tóxicos tienen sobre nosotros. Pero cuando tu identidad está arraigada en Cristo, cuando sabes en lo más profundo de tu ser que eres amada por Dios infinitamente, la opinión de los familiares deja de definirte. Puedes escucharlos con libertad. Puedes considerar si tienen razón en algo específico, pero su aprobación o desaprobación ya no tiene el poder de hacerte dudar de tu valor o de tu llamado. Santa Teresa alcanzó este nivel de libertad después de años de lucha interior. Hubo un tiempo en que las críticas de confesores y parientes la destrozaban. Dudaba de sus experiencias místicas, cuestionaba su propia cordura, vivía aterrorizada de estar engañada. Pero cuando finalmente se estableció en las moradas más profundas de la vida interior, esas voces perdieron su poder. Llegó un momento en que podía escuchar las críticas más feroces con perfecta paz. No por indiferencia, sino por certeza interior. Sabía lo que Dios obraba en su alma. Lo había experimentado con tanta claridad en la oración profunda que ninguna voz humana podía convencerla de lo contrario. Esta es la protección definitiva, una convicción interior tan sólida que ninguna presión externa puede quebrarla. Para alcanzar esta protección, Santa Teresa recomendaba dedicar al menos 1 hora diaria a la oración contemplativa. No oración vocal repetitiva, no lecturas espirituales superficiales, sino oración silenciosa, de corazón a corazón con Dios. Tiempo donde simplemente estás en su presencia sin agenda, sin peticiones, sin palabras necesariamente, solo amor y comunión. Esta hora diaria es tu inversión en la fortaleza interior. Es el tiempo donde Dios forja tu identidad verdadera. Es el espacio donde aprendes quién eres realmente más allá de todos los roles familiares, sociales o profesionales. Y desde esa identidad sólida en Cristo, puedes relacionarte con tus parientes sin ser controlada por ellos. Santa Teresa advertía que esta protección no se construye de un día para otro. Requiere perseverancia. Los primeros meses de oración contemplativa pueden ser áridos, difíciles, llenos de distracciones. Tu mente se resistirá. Tus parientes interrumpirán. Las circunstancias conspirarán contra ese tiempo sagrado. Pero si perseveras, si proteges esa hora como lo más valioso de tu día, eventualmente alcanzarás las moradas interiores donde habita la paz indestructible. Junto con la oración contemplativa, Santa Teresa recomendaba la devoción especial a la humanidad sagrada de Cristo. Decía que meditar constantemente en los misterios de la vida de Jesús, especialmente en su pasión, nos da perspectiva sobre nuestros propios sufrimientos. Cuando contemplas a Cristo rechazado por los suyos, incomprendido por su familia, abandonado por sus amigos más cercanos, tus propias heridas familiares encuentran contexto y significado. Esta devoción te recuerda que el sufrimiento causado por parientes no es absurdo ni inútil. Es participación en la cruz de Cristo. Y esa participación tiene valor redentor. Santa Teresa experimentó esto profundamente. Cada rechazo familiar lo unía más a Cristo crucificado. Cada incomprensión la hacía más semejante al Salvador, que también fue incomprendido. La protección definitiva
también incluye una confianza radical en la divina providencia. Santa Teresa enseñaba que cuando priorizas a Dios sobre las expectativas familiares, Él se encarga de todo lo demás. Provee lo que necesitas. Abre puertas que parecían cerradas. Coloca en tu camino las personas que necesitas. Tu único trabajo es mantener tu fidelidad. El resto es obra suya. Esta confianza se prueba especialmente cuando poner límites a parientes trae consecuencias concretas. Puede haber pérdida de herencia. Puede haber exclusión de reuniones familiares. Puede haber campañas de desprestigio. Y en esos momentos necesitas creer con todo tu ser que Dios nunca te abandonará, que quien pierde algo por Él recibe 100 veces más en esta vida y la eterna. Santa Teresa lo vivió múltiples veces. Cuando fundaba conventos sin dinero, cuando enfrentaba oposición de autoridades eclesiásticas, cuando parientes la tachaban de loca. En cada crisis, experimentó la providencia divina de maneras milagrosas. Aparecían benefactores inesperados. Se resolvían problemas imposibles. Se abrían caminos donde no los había. Su testimonio es prueba de que Dios jamás abandona a quien lo pone primero. La protección definitiva que Santa Teresa ofrece no es mágica. No elimina a los parientes difíciles de tu vida. No garantiza que dejarán de criticarte o manipularte. Lo que garantiza es algo más profundo, que su influencia negativa no podrá alcanzar tu núcleo, no podrá robar tu paz, no podrá apartarte de Dios. Y esa es la única protección que realmente importa para la eternidad. Entrega 13. Cierre. Tu decisión ante esta advertencia. 500 palabras. Santa Teresa de Ávila te ha revelado hoy una verdad que la mayoría de las personas nunca escuchará. Te ha mostrado los 3 tipos de parientes que pueden alejar tu alma de Dios. El que aparenta piedad, pero manipula con religiosidad falsa, el que roba tu paz interior con crisis interminables y el que te seduce con comodidades mundanas apartándote del cielo. Esta enseñanza no te fue dada para sembrar división familiar, sino para darte claridad espiritual, para que puedas distinguir entre el amor genuino que te acerca a Dios y el amor limitado que te ata a lo terrenal, para que protejas tu vida de oración como el tesoro que realmente es, para que llegues al cielo llevando contigo a quienes amas, pero sin permitir que te arrastren lejos de tu destino eterno. Ahora tienes una decisión que tomar. Puedes ignorar esta advertencia y seguir permitiendo que estos parientes controlen tu vida espiritual. Puedes continuar sacrificando tu oración por sus demandas interminables. Puedes seguir dudando de tus experiencias de Dios porque ellos las cuestionan. Pero si eliges ese camino, recuerda las consecuencias que Santa Teresa presenció: vocaciones destruidas, almas marchitas, vidas espirituales apagadas. O puedes tomar la decisión valiente. Puedes implementar el método de protección que la Santa te enseñó. Puedes establecer límites santos mientras mantienes la caridad. Puedes priorizar tu relación con Dios sobre la aprobación familiar. Puedes construir esa fortaleza interior a través de la oración contemplativa, donde ninguna voz humana tenga poder para apartarte de Cristo. Esta decisión no será fácil. Habrá resistencia. Habrá ofensas. Habrá momentos donde la culpa intentará hacerte retroceder. Pero Santa Teresa te asegura desde el cielo que vale la pena, que la paz interior que ganarás, la libertad espiritual que alcanzarás y la unión con Dios que experimentarás superan infinitamente cualquier costo terrenal. Si este mensaje tocó tu corazón, si reconociste a estos parientes en tu propia vida, si sientes el llamado a proteger tu alma con la sabiduría de Santa Teresa, entonces tu siguiente paso es claro. Suscríbete a este canal para recibir más enseñanzas de los santos que nadie te cuenta. Dale like si crees que Santa Teresa sigue intercediendo por ti desde el cielo y quiere protegerte de todo peligro espiritual. Recuerda las 3 partes de la práctica diaria:
Ora específicamente por ese pariente difícil, examina tus propias reacciones con honestidad y ofrece cada sufrimiento causado por la conversión de almas. Y sobre todo, dedica esa hora diaria de oración contemplativa que construirá tu fortaleza interior indestructible. Santa Teresa de Ávila te está mirando desde el cielo en este momento. Ella conoce tu situación familiar. Ella comprende tu dolor. Y ella está intercediendo para que tengas la fortaleza de elegir a Dios sobre todas las cosas, incluso sobre la aprobación de quienes más amas. Que su sabiduría te guíe, que su valentía te inspire y que su amor a Cristo te transforme.